Android, soy Dani Salas del Android Libre. Estamos con el Sony Xperia Z2 que acaba de presentar Sony en el Mobile World Congress 2014. Vamos a darle un primer vistazo, ya lo probaremos más a fondo, pero primero vamos a ver un poquito más en fondo este teléfono que acaba de presentar Sony y lo vamos a comparar con su antecesor, el Sony Xperia Z1. Son dos teléfonos que, como podéis ver, son realmente parecidos. De hecho, a primera vista podrían pasar por el mismo teléfono, pero hay pequeñas diferencias. Son pequeñas diferencias que recuerdan quizá al cambio que dio Sony entre el Xperia S y el Xperia T, que no eran demasiado grandes, pero bueno, dieron esa evolución, que aprendieron de los fallos que fueron cometiendo con una nueva generación y ahora repiten del Z1 al Z2. ¿Qué nos encontramos? Lo primero, el teléfono mide casi igual, es un poquito más grande del Z2, pero se compensa gracias a que es más ligero, lo cual se agradece mucho porque el Z1 pesa demasiado. Son solo 5 gramos de diferencia, pero en la mano os puedo asegurar que se nota, y mucho. La otra diferencia, la pantalla es un poco más grande, de ahí que el tamaño sea más grande también, 5,2 pulgadas para 5 pulgadas del Z1. En el frontal, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que pasamos del altavoz inferior que teníamos en el Z1, pasamos al doble altavoz en el Z2. Hay un altavoz en la parte inferior y un altavoz en la parte superior. Esto recordará mucho seguro al HTC One, sin lugar a dudas. No lo hemos probado, ya os digo, es primer vistazo que le echamos al teléfono, pero desde luego pinta muy bien. Otra cosa que mejora Sony y que tenía que mejorar, un gran problema que tenía el Z1 era el ángulo de visión de pantalla. Debido a que es un teléfono sumergible, también se mantiene eso en el Z2, es importante que lo recordemos, sigue siendo sumergible. Debido a que era sumergible el Z1, el ángulo de visión era muy bajo. Han mejorado mucho ese ángulo de visión y ahora en la cámara no se apreciará bien, pero ese ángulo de visión es mucho mayor. Dentro prácticamente tenemos lo mismo, tenemos un teléfono, como os decía desde el principio, es prácticamente igual. El Z2 tiene tiene una generación superior de Snapdragon 800, pero sigue siendo el mismo Snapdragon 800, así que no vamos a notar mucha diferencia en eso. Lo que sí hay un cambio en la memoria RAM. Tenemos 3 GB de RAM en el Z2 respecto a los 2 GB de RAM que había en el Z1. ¿Se notará? Bueno, habrá que verlo con las pruebas. El Z1 era un teléfono que iba ya muy fino. Veremos si ese extra de 1 GB de RAM ayuda en el Z2. Sí que parece que va más fluido, pero es que era tan fluido el Z1 que ya poca diferencia vamos a notar. Vamos a la parte trasera. La parte trasera, podéis ver, aquí ya sí que las diferencias son mínimas. Diferenciar un Z1 y un Z2 por la parte de atrás es realmente complicado. La cámara es la misma. Sony sigue montando el sensor de 20,7 megapíxeles, que recordemos es el mismo sensor que usa en sus cámaras compactas. El Z1 fue el primer smartphone del mundo que montó un sensor de cámara compacta en un teléfono, y el Z2 hereda esa misma tecnología, no la avanza, no supera, sigue montando exactamente la misma cámara. Los laterales, bueno, han cambiado un poco las pestañas y la disposición. Aquí vemos que las pestañas, no sé si llegará a apreciar bien en la cámara, pero eran 2 pestañas que aquí se juntan en una. Lo tenemos con el antirrobo y va a ser un poco difícil verlo, pero es más o menos igual. Cambia de lado el cargador, viene tapado aquí, lo tenemos aquí un poco tapado. Vamos a intentar que no salte la alarma, pero el cargador magnético para el dock está en el mismo sitio. Mantienen el mismo botón, que tanto diferencia, es la seña de identidad de los Sony Xperia. La ranura de la tarjeta SD, los botones de volumen. Se mantiene el botón de cámara, muy importante cuando Sony quiere destacar por su cámara de 20,7 megapíxeles. Y como veamos aquí la salida del altavoz, los micrófonos y parte superior exactamente igual. Veis, dos teléfonos realmente similares, el Xperia Z1 y Xperia Z2. Es una evolución en la que vamos a notar mejoras, pero no va a ser un salto evolutivo radical. No es una nueva generación de smartphone, es una evolución. Así que nos quedamos con el Xperia Z2, seguiremos haciendo pruebas, lo probaremos a fondo y tenéis toda la información en el androidelibre.com.